Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En este primer día de la semana vamos a dar inicio, hermanos, a nuestra predicación para que podamos nosotros edificarnos, nutrirnos y llenarnos con la palabra de nuestro Dios. Esperando que cada uno de ustedes en sus hogares se encuentre bien, que Dios le bendiga, que tenga lo necesario, tanto física y espiritualmente, para que podamos seguir adelante, hermanos, mientras pasa toda esta contingencia y podemos estar nuevamente en el lugar de reunión. Amigos que nos visitan, la Iglesia de Cristo en Cozumel les hace saber que estamos orando también por todos y cada uno de ustedes, por las familias, para que Dios nos bendiga y nos dé prontamente la salida con esta prueba que nos está mandando, para que nos podamos estar conscientes de lo que es Dios, de quién es Dios en nuestra vida y el respeto y la honra que Él merece. Así que, amigos, hermanos, vamos a dar inicio en esta tarde a la lectura y de ahí en adelante, hermanos, vamos a tener la predicación, esperando que nos ayude espiritualmente. Les invito a orar así como están. Vamos a inclinar nuestros rostros en señal de reverencia y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Oremos. Padre eterno, muchas gracias por este día que nos da la oportunidad de adorarle, Señor, que nos da la oportunidad de poder meditar en su palabra. Suplicamos nos bendiga, Padre eterno, y que ese estudio sea de beneficio espiritual, que nos guíe, Padre bendito, para poder hacer la obra cada uno desde nuestros hogares, y que, Padre bendito, siempre tomemos en cuenta su palabra para dirigir nuestras vidas. Seguimos suplicando, Padre eterno, por la situación adversa que estamos enfrentando a nivel mundial, para que usted nos dé la fe necesaria, la fortaleza, Padre eterno, y ponga los medios, tanto materiales, Señor, tanto físicos, como también espirituales, Padre eterno, para seguir adelante. Agradecemos el amor que nos tiene, la paciencia, y también, Padre eterno, que pone los medios necesarios para que su iglesia, Padre eterno, y las personas que puedan escuchar esta clase sean edificadas y puedan conocer más y más de su palabra. Suplicamos por un siervo, Padre eterno, que va a exponer, para que usted ponga en mí las palabras necesarias, que sean de edificación y de ánimo, Padre eterno, para todo aquel que las escuche. Nuestro Dios, nos ponemos en sus manos de amor y suplicamos todas esas cosas a través del santo y glorioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a iniciar con una lectura, la cual la vamos a encontrar en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. El apóstol Pablo escribe esta carta para nuestros hermanos que están en Roma y dice a partir del versículo número 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Cuando nos está hablando el apóstol Pablo estas letras para los hermanos que están en Roma, en esta ocasión también para nosotros, nos está hablando, hermanos, de aquellas capacidades que cada uno de nosotros tiene para poder servir a Dios, aquellos dones, aquellos talentos que el Señor nos ha otorgado para que podamos nosotros ministrar, para que podamos servirle a través del servicio a nuestros hermanos, a través del servicio en la iglesia. Y hoy podemos nosotros pensar que los lugares de reunión están cerrados, pero la iglesia somos nosotros. Las iglesias estamos en casa con nuestras familias y tenemos el deber, el privilegio también de poder servir a nuestro Dios desde nuestros hogares. Hoy las restricciones cada día son más duras, más fuertes. No salir de casa, estar el menos contacto posible con la gente, y eso nos limita en muchas cosas, pero no nos limita, hermanos, en el sentido de que nosotros pongamos por obra aquellos dones, aquellos talentos que el Señor nos ha entregado. Eso sí, cada uno según su don. Y precisamente, hermanos, ese es el tema a compartir en esta ocasión. Cada uno según su don. Cuando el apóstol Pablo menciona esas palabras, está mencionando ahí algunos de los dones, algunas de las cosas, de los talentos que el Señor nos ha entregado. El de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquí se refiere a la predicación. Nos habla del servicio. Conozco hermanos, hermanas que son muy serviciales. A veces en el aspecto más simple o más sencillo están ahí para servir. Pero, hermanos, no vamos a poner a un hermano, alguna hermana que es completamente entregado al servicio
a predicar o a enseñar, cuando no es el talento, el don que Dios le ha dado. Y muchas veces, hermanos, cometemos el error de querer poner a algún hermano a presidir, a exhortar, cuando no es el don que Dios le ha regalado. Ahorita vamos a ver un poquito en esta clase 3 aspectos, hermanos, que debemos de considerar de acuerdo al don que cada uno de nosotros tiene. Y el primer aspecto, hermanos, que vamos a considerar es identificar el don que se nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y es que aquí, hermanos, muchas veces el don que yo tengo no es lo que me gusta hacer, lo que más me gusta hacer. Muchas veces el don que yo tengo es algo que se me da naturalmente, que no es algo que a mí me guste hacer, que no disfrute yo tal vez hacer, pero es el don que me ha dado el Señor y no puedo guardarlo, no puedo encerrarlo. Yo debo de identificar qué es el don que el Señor me ha regalado a mí. Y dice la Escritura, hermanos, voy a poner un par de versículos para que podamos comprender un poco. Dice en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al verso número 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero mencionar aquí, al final dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Esos dones, hermanos, de los cuales hay diversidad, necesitamos entender que son para provecho. Y no estamos hablando de provecho personal. Estamos hablando del provecho de la obra, del beneficio de la obra, del beneficio de la iglesia, del beneficio del pueblo de Dios, de que pongamos eso, hermanos, amigos, al servicio de nuestro Dios. Por eso dice aquí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, de cosas en las cuales usted y yo nos podemos ocupar dentro de la iglesia. Y vuelvo al mismo pensamiento, dada la situación que estamos viviendo. En ese momento las iglesias están cerradas, los lugares de reunión están cerrados, pero la iglesia somos nosotros. Y desde casa, nuestra primer congregación es la familia. Y ahí podemos enseñar, y ahí podemos servir, y ahí podemos exhortar, que es animar más que un regaño, como muchos hermanos hemos tal vez entendido en alguna ocasión una exhortación. Una exhortación no es un regaño, son palabras de ánimo, de fortalecimiento espiritual para poder hacer la obra. Y el servicio, hermanos, no se nos debe de olvidar nunca. Hay un dicho popular, candil en la calle, oscuridad en la casa. Queremos hacer todo eso con los hermanos en la congregación y nos olvidamos de hacer eso en casa. Por eso tenemos primero que identificar qué es lo que yo puedo hacer en la iglesia y en casa y con las demás personas, y ponerlo por obra. Hay muchos hermanos que me dicen que quieren ayudar, que quieren colaborar en las actividades de la iglesia. Y les pregunto, ¿qué te gustaría hacer? Y es que no sé, hermano, yo veo que aquí, yo veo que acá. Pero muchas veces no sabemos para lo que somos buenos. Dice la Escritura, volviendo al mismo pasaje de la lectura inicial, en Romanos capítulo 12, habla de teniendo diferentes dones, y escuche bien esto, según la gracia que nos es dada. Esto no proviene de usted o de mí, no son los dones o los talentos con los cuales nacemos, la genética que ya viene incluida. Hay hermanos, hay personas que tienen un físico muy bueno para el deporte y se les facilita porque su estructura genética se los permite. Pero lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, esto viene completamente de Dios. Y es algo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y va a mencionar cuáles son aquellos dones que se nos pueden haber entregado a cada uno de nosotros para servicio de Dios, para servicio de la iglesia, para servicio de los hermanos. Dice profecía, habla de la predicación, habla también el de servicio, habla de la enseñanza. Hay hermanas que son muy buenas maestras de niños, que son muy buenas para dar clases a las demás mujeres, pero que muchas veces no han explorado que pueden hacer eso, que tienen la capacidad
porque muchas veces nos gana el miedo, nos da vergüenza. Dice también el que exhorta. Y es que, hermanos, la exhortación tiene un talento natural, hermanos. Por eso dice, según la gracia que nos es dada. Hay hermanos, hermanas que te toman aparte, son empáticos contigo, te entienden la situación que estás pasando y te dan una palabra que llega justo al corazón, que nos alienta. Este hermano, qué bárbaro, sabe lo que está diciendo. Esta hermana me vio que estaba así y me dijo esto. Y hermanos, no dejen de hacer eso, porque eso reactiva el espíritu. Muchas veces, hermanos, vamos a la congregación, vamos a la iglesia con los hermanos, porque es el lugar de refugio. Y si lejos de recibir esa palabra de ánimo, esa palabra de exhortación que nos anima a seguir adelante, nos critican, y aquí no estoy diciendo que no se debe de corregir lo malo, pero se debe de corregir lo malo en amor, considerándonos a nosotros mismos, porque podemos ser nosotros los que estemos en esa situación el día de mañana. Menciona también la enseñanza. Menciona aquí el que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside con solicitud. Y en esta parte quiero animar a los varones a que no dejen de presidir, a que tengamos esa solicitud, dice el apóstol Pablo, solícitos, que estemos dispuestos a realizar esa acción de presidir, hermanos. Hoy no podemos estar en el lugar de reunión, no podemos ponernos de acuerdo para el servicio de adoración, pero hermanos, cada uno está en su casa. Cada uno tiene ahora la oportunidad de presidir, de dirigir oraciones, de cantar, de hacer el rol desde nuestros hogares, con nuestra familia. Dice aquí, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y hay hermanos aquí que son muy generosos, que se han despojado no de lo que les sobra, de lo que tienen. Porque en ese momento, hermanos, es cuando más necesitamos esa misericordia. Porque empezamos ya con escasez, ya hay ausencia de trabajo, ya estamos ahorita con más preocupación. Y no nos vamos a decir, es que no voy a dar porque no tengo. Vamos a dar, hermanos, porque Dios nos ha enseñado y nos ha dado. Ha puesto lo necesario, hermanos, en nuestras mesas, en nuestros hogares. Y sobre todo, espiritualmente, nos ha dotado de lo necesario, hermanos. Así que dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones. Teniendo diferentes dones, dice en Romanos. Hay que identificar aquel don, aquel talento que usted tiene, que Dios nos ha entregado, y ponerlo por obra. Precisamente el segundo punto es llevar a la práctica, poner por obra, practicar ese talento que el Señor nos ha entregado. Aquí quiero mencionar algunas cosas, porque dice la Escritura, hermanos, en Mateo capítulo 25, en el verso 15, hablando de los talentos, dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Pero fíjese lo que dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Nosotros, hermanos, sabemos qué pasó con estos siervos, que se les dieron los 5 talentos, que se le dieron los 2 talentos y que se le dio 1. La instrucción fue negociar con ellos. La instrucción fue que debían de poner por obra, practicar aquello que se les estaba entregando. Lo mismo pasa, hermanos, con Lucas 19 en el verso 13. Aquellos que se les dan las minas. Dice aquí en Lucas de una manera más clara, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Practiquen, pongan por obra aquello que ustedes ya se les ha entregado. Y es lo que nos está diciendo en esta ocasión, hermanos, a través de la palabra, que practiquemos aquel don, aquel talento natural que cada uno de nosotros tenemos, que Dios nos ha entregado de acuerdo a nuestra capacidad. Podemos tener 1, podemos tener 2, podemos tener 5, pero necesitamos practicar. Hay un pasaje, hermanos, que cuando yo lo leí por primera vez me impactó mucho, porque yo pensaba, bueno, si sé hacer algo y no lo hago, pues simplemente me estoy reprimiendo. Pero cuando leí Santiago 4 en el verso 17 por primera vez, comprendí que yo había fallado muchas veces por dejar de hacer lo bueno.
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hermanos, ahora ya no estamos hablando solamente de hacer lo bueno. Vamos a hacer lo bueno porque el Señor ya nos ha capacitado. Vamos a poner por obra, vamos a practicar aquel don, aquel talento que el Señor ya nos entregó. Porque si lo dejamos de hacer, si dejamos de practicar, estamos faltándole a Dios. A través de la omisión, a través de la desobediencia. Porque ya nos dotó de lo necesario para poder hacer ese trabajo. Desde la iglesia, ahora en casa, y primeramente Dios, cuando todo esto pase, también con servicio al prójimo, porque es una de las misiones de la iglesia, el servir a los demás. Dijo el Señor Jesús: por cuanto hiciste esto a uno de mis hijitos, los más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando te vimos hambriento, desnudo, en la cárcel, enfermo, y fuimos a ti. Ese es el servicio que debemos de poner por obra, que debemos de practicar. El talento, el don que se nos ha entregado, hay que practicarlo. Fíjense, hermanos, porque después de la práctica viene el crecimiento. Cada uno de acuerdo según su don. Ahora vamos a crecer en la obra, vamos a crecer en conocimiento, pero hermanos, también vamos a crecer de acuerdo a lo que se nos ha entregado. En Mateo 25, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. No llegó solamente con 5, llegó con 10. Señor, aquí están los 5 que me diste y 5 más. ¿Hubo crecimiento en ese siervo? Claro que sí. Dice todavía el verso 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. No llegó con 2, llegó con 4. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No le estoy quitando la escritura. Sabemos qué es lo que pasó con el que tenía un talento. Tuvo miedo, lo enterró, lo guardó y fue negligente porque ni siquiera lo llevó al banco para que generara intereses. Hermanos, si nosotros omitimos, enterramos o llegamos a tener miedo de crecer en la obra del Señor, sabemos lo que el Señor le dice a ese siervo que entregó solamente un talento: siervo malo y negligente. Sabes que soy hombre duro. Y hermanos, nuestro Dios es duro, porque cuando Él venga a llamarnos a cuentas, nos va a juzgar cada uno según nuestra obra, según lo que nos enseña 2 Corintios. Así que queremos crecer, necesitamos identificar, practicar y crecer, poner por obra, hermanos, lo que el Señor nos ha entregado. Tal vez se nos entregó uno solo. No seamos como ese siervo que tuvo miedo, ese siervo negligente. Vamos a poner por obra uno, ese talento, ese don que el Señor nos entregó. Y vamos al final de cuentas a tener 2. Ya identifiqué, hermanos, que tengo ya 2 talentos. Ya puedo exhortar, ya puedo presidir. Bueno, ahora voy a trabajar con esos 2 para también crecer ahora en la enseñanza. Para poder dar, para poder repartir con liberalidad. Para poder predicar la palabra de nuestro Dios, que es un mandamiento para nosotros. Dice la Escritura en Efesios, ese pasaje me gusta mucho: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento, hermanos, es algo que Dios ha estipulado para la iglesia. Dice aquí: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Aquí está refiriéndose completamente a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Debemos estar unidos por todas las coyunturas
la actividad propia que cada uno pueda realizar, el don, el talento que el Señor nos está dando. Dice, vamos a ir creciendo en amor, edificándonos. Vamos avanzando, hermanos, hacia un crecimiento. Pero dice este verso 16, según la actividad propia de cada miembro. En Corintios, el capítulo 12, hay un pasaje que menciona, porque no soy ojo, ya no soy del cuerpo, porque no soy oído, ya no soy del cuerpo. Cada uno, hermanos, vamos a identificar para qué soy bueno, para qué sirvo, qué es lo que puedo yo hacer en la iglesia. Y aquí no se minimiza, hermano o hermana, no nos minimicemos, porque muchas veces por eso no actuamos, muchas veces por eso no hacemos. Vamos a empezar hoy desde nuestros hogares, vamos a empezar hoy con nuestra familia, a servir, a exhortar, a enseñar, a predicar, a dar, hermanos, dentro de nuestra familia, para que podamos llevar eso y trasladar eso a la congregación, al lugar de reunión, con todos los hermanos juntos. Estoy seguro que ahora que volvamos, hermanos, a los edificios, nos vamos a ver con gusto, nos vamos a abrazar con amor. Vamos a tener un crecimiento después de esto, pero necesitamos poner por obra lo que el Señor ya nos entregó. Hemos hablado, hermanos, en esta tarde, cada uno según su don. No vamos a obrar de acuerdo a lo que no tenemos. Vamos a obrar de acuerdo a lo que cada uno tenemos por gracia de Dios. Y vimos en primer punto, identificar cuál es ese don. Vimos después poner en práctica ese don que se nos entregó. Y el crecimiento, hermanos, es algo que va a venir añadido a la actividad propia de cada uno de nosotros. Quiero concluir, hermanos, amigos que están viendo esta clase, este video, con lo que nos enseña Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, escuche bien esto, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Cuál es el propósito? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Cada uno según el don que ha recibido. No vamos a servir de acuerdo a lo que no nos ha dado el Señor. No vamos a poner por obra algo que no tenemos. Cada uno según el don que ha recibido. Pero no es para mí. Es para ministrarlo a los demás, para servir a los demás, para servir a Dios. Y no es el propósito de recibir alabanza, sino para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien es el único que pertenece la gloria y el imperio por siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Así que, amigos, hermanos, cada uno según su don, vamos a servir a Dios, vamos a agradarle, vamos a buscar el favor de nuestro Dios. Recuerden aquellas palabras para los siervos que ganaron otros talentos sobre los que ya se le habían entregado. Bien, buen siervo y fiel. Vamos a tener que aprender, hermanos, a ser fieles en lo poco para poder entrar en el gozo de nuestro Señor. ¿Quién quiere escuchar esas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo? Yo, hermanos, las anhelo con el corazón. Espero que sea su sentir. Espero que usted también quiera escuchar esas palabras, pero necesitamos aprender a ser fiel en lo poco para poder entrar en el gozo de nuestro Señor. Pero cada uno según su don. Agradezco la atención a esta clase, a este video, esperando que la palabra de Dios nos anime, nos edifique y nos ayude a ponernos por obra, hermanos. Me he estado escuchando, no son vacaciones. Los cristianos nunca tenemos vacaciones. Somos cristianos 24/7, porque Dios nos está viendo todo el tiempo. Vamos a servirle, vamos a presidir, vamos a ministrar para nuestro Dios desde nuestros hogares. Y cuando todo esto pase, vamos a unirnos con todo el pueblo de Dios para glorificar su santo nombre. La Iglesia de Cristo en Cozumel
les manda saludos a todos los lugares donde quiera que nos estén viendo, y sepan que estamos orando también por ustedes, por las necesidades que pueda haber. Suplicamos también como hermanos, como iglesia, que oren por nosotros. Acá la situación a veces es un poco limitada al estar en una isla. Sigamos orando unos por otros, que Dios nos bendiga, nos ayude, nos dé la fortaleza, tanto física y espiritual, para seguir adelante, que siga proviendo lo necesario, tanto física, mental y espiritualmente, para seguir haciendo la obra. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante.